Hebreos 11, versículos 8 y 9, y luego el 21 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 21, por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Cuál es la palabra dominante aquí, hermanos? Por la fe. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, que aquí en el capítulo 11 de Hebreos, el capítulo de la fe, Abraham por la fe habitó como extranjero, Sara recibió fuerzas para concebir, Abraham por la fe ofreció a Isaac cuando fue probado, Abraham bendijo a Isaac y a Jacob por la fe, y Jacob también bendijo a los hijos de José por la fe, y todo lo que hicieron fue ¿por qué? Por la fe. Cuando hablamos de la fe, hermanos, pensamos que las cosas, es cierto, o sea, es un regalo. La fe, lo que Dios nos lo da con la intención de que nosotros lo obtengamos, de que es algo que ya nos otorga, nos da. Pero el ejercicio de la fe tenemos que entenderlo nosotros bien. Cuando estamos hablando de la fe, por la fe, el ejercicio de la fe, hermanos, tiene costos también. No hay que accionar, pero sí el creer nos pide algunas cosas. Cuando Jesucristo habló del reino de Dios, se entra por la fe, pero dijo que el reino de Dios era semejante a la perla de gran precio, que aquel que quería la perla de gran precio, los costos es que tuvo que vender todo para poder alcanzar a comprar aquella perla de gran precio. Y habló también en los costos, habló de aquel que compra una tierra con un tesoro y vendió todo lo que tenía también, hasta adquirir aquella tierra de mucho valor. Y cuando Jesucristo habló de costos, no cree usted que él anduvo con rodeos. Él habló de costos, y costos fuertes. De tal manera que más de una ocasión la gente se sintió pues un poco desanimada porque los costos eran grandes. Aquel joven rico miró que los costos eran fuertes. Pedro aquella ocasión le dice: Señor, no les hables así. Le dijo: Pedro, ¿tú también te quieres ir? Que le dijo: vete. Los costos son fuertes, pero para comprar, cuando alguien quiere meterse a los costos, bueno, hay un proceso. El que va a comprar primero dice: ¿cuánto traigo? ¿Lo puedo comprar? ¿No lo puedo comprar? Y los costos que el Señor nos pone son por la fe y son alcanzables, pero sí requiere de nuestra voluntad, requiere de nuestra decisión intencional. Y vamos a darnos cuenta que cuando las cosas avanzan por la fe, hay una elección a conocer y creer. Cuando nos ocupamos de la vida de Abraham, nos dice en Génesis 12 que Dios habló a Abraham. No dice cómo, pero Abraham le entendió. Y Dios le dijo: salte de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Dios le prometió a Abraham una descendencia. Dios le prometió una tierra. Dios le hizo promesas a Abraham, pero las promesas estaban basadas en necesidades que Abraham tenía. Abraham no tenía propiedades, vivía con un clan familiar. Dios le dijo: te voy a dar una tierra. Abraham no tenía hijos y Dios le dijo: te voy a bendecir y voy a levantar de ti una nación y te voy a dar hijos así como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Había una necesidad y había una promesa. Y Dios le da a conocer la promesa en base a su necesidad. Del otro que habla aquí la Biblia, pues es de Jacob. Jacob también tenía grande necesidad. Jacob, él había entendido, había escuchado la historia de Abraham y él quería las promesas que eran para Abraham, pero necesitaba una primogenitura. Para Jacob era muy importante. Y cuando Dios trata con Jacob, Jacob hace todo lo posible por obtener lo que Dios quiere prometer. Él usa su capacidad, él trabaja por aquello, trabaja por la esposa, él usa una fe para poder ser enriquecido con el suegro, pero es una fe que él está empleando para poder él llenar una posición en la cual él cree que debe de tener. Como primogénito él tenía el derecho a la doble porción de la herencia, y como primogénito él sabía que él necesitaba ser próspero y que se diera a conocer y señalaran, dijeran: ese es el primogénito, es bendecido, y él trabaja por aquella bendición. Pero esa bendición no está dentro de las promesas de Dios. En Génesis, en el capítulo 28, hermanos, está la historia de cuando Jacob sale. ¿Qué llevaba Jacob de propiedades como primogénito? Un bastón y una botija de aceite. ¿Dónde está el doble del ganado, el doble de tierras? ¿Dónde está el doble de cosas materiales? No llevaba absolutamente nada. Y Dios le hace las promesas que le hace a Abraham. Y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.
Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he. ¿Cuál era la necesidad de Jacob? Iba solo, amenazado, a una tierra desconocida. Vamos a decir, iba a la aventura. Y Dios se le manifiesta y le dice: yo te voy a regresar a la tierra que juré a Abraham, a Isaac. O sea, le da a conocer promesas que van acorde a su necesidad. Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, se nos hablan de promesas que están acorde a nuestra necesidad. La fe viene ¿por qué? Y empiezan a decirnos: estás enfermo, y nos dicen, la Biblia dice que por su llaga hemos sido sanados, que Él pagó el precio para que tú fueras sano. Oye, no duermes, estás angustiado. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y nos empiezan a dar promesas, ¿sí?, acordes a nuestra necesidad. La fe empieza a gestarse porque la fe es, ¿por qué? Por el oír. Y viene un conocimiento de las promesas de Dios. Empezamos a conocer, empezamos a entender, pero están estas promesas basadas en condiciones de necesidad. Esta es una fe razonada. Yo decido si acepto creer o no acepto creer. Mucho tiempo se cuestionó de que si la tierra era redonda y los que creían les iba mal. Cuando nos hablan de una verdad de Dios, yo determino si hago realidad, si la tomo como una verdad, la tomo como un mito o la tomo como una mentira. La fe, hermanos, dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. La fe viene por el oír. Y cuando escuchamos la palabra, empezamos a escuchar las promesas, lo que Dios nos está ofreciendo, lo que Dios nos está diciendo, pero es en base a nuestras necesidades. Yo decido si creo o no, porque Dios va a respetar mi voluntad, mi libre albedrío. Dios no puede obligarme a creer algo que yo no quiero. Cuando me hablan de una promesa acorde a mi necesidad, yo decido si la creo o no la creo. Pero también a veces pensamos, hermanos, en ocasiones pensamos que Dios siempre está disponible para mí, nada más. Que Dios está condicionado a todo lo que yo quiero y a todo lo que yo digo. ¿Me entiende esto? Que Dios está obligado a responder siempre que yo tenga necesidad. Dios no se sale nunca de sus promesas. Dios actúa dentro de sus promesas. Pero aún así, dentro de sus promesas, la fe lleva una acción. La fe lleva un crecimiento, una secuencia, de manera que podamos tener la cantidad o el precio que se necesita para comprar aquella promesa o aquello que tiene costos altos. Le dije en un principio, Cristo puso costos muy altos. ¿Qué dice la ley? No matarás. ¿Cuál fue el costo que Cristo puso? Ni siquiera te vas a enojar contra tu hermano. ¿Qué pasó? O sea que en la ley, mientras no mate a nadie, pero aunque alguien me caiga gordo, aunque alguien tenga cosas contrarias y yo lo vea a distancia, en la ley no hay problema, no lo he matado. Pero Cristo dice, ni siquiera te enojarás contra tu hermano. Yo decido si esas verdades las hago mías. Yo decido, en mi razonamiento, yo determino lo que voy a creer, lo que voy a aceptar como una verdad. Yo soy quien lo decido. Yo decido el propósito. Fíjese bien las cosas que Dios nos ofrece. De no tener nada, a ser poseedores. De estar destinados a una eternidad sin Dios, en el infierno, a tener vida eterna con Él. De estar destinados a estar siendo golpeados por los sistemas de este mundo, por las decisiones que tomamos acertadas o no acertadas, yo decido si estar en angustia o estar disfrutando la paz por la cual Él pagó un precio tan alto. Yo soy quien decido, pero Él me lo ofrece, Él me lo da. Y Dios nos invita a creerle. El lenguaje de Dios es el lenguaje de la fe. Pero Dios nunca va a pasar por encima de mi voluntad. Dios nunca va a pasar por encima. Así es que tanto a Abraham como a Jacob, como a todos los hombres de fe, les hizo propuestas en base a la necesidad, les enseñó sus propósitos y ellos decidieron creerle a Dios. El que se acerca a Dios es necesario, dice, que crea que le hay. ¿Por qué? Porque Dios es galardoneador. Dios recompensa al que cree y le busca. Hay una recompensa aquí de parte de Dios. Cuando decidimos creerle a Dios, hay una experiencia. Quiero decirle que Abraham no conocía nada de Dios. Jacob había escuchado las promesas de Abraham, pero no había tenido experiencias con Dios. Y esta es la primera experiencia que él tiene cuando él va huyendo y se queda dormido y las escaleras de los ángeles que suben y bajan. Y se da cuenta que Dios le hace promesas muy hermosas. Le dice, yo voy a estar siempre contigo. Yo no te voy a dejar. Yo te voy a traer de regreso a esta tierra. Yo voy a cuidar de ti. Voy a traerte de regreso
Y todo lo que te he dicho, no te dejaré hasta que no haga todo lo que te he prometido, lo que te he dicho. Aquí hay una experiencia con Dios. Aquí está la gracia de Dios. Aquí está el amor de Dios. Todos somos como Jacob o todos somos como Abraham. A Abraham le fue contado el creer. Se le declaró justo por el hecho de creerle a Dios. Pero la experiencia viene, la acción de la fe viene cuando le creemos a Dios y empezamos a caminar en esa promesa y empezamos a meternos en el propósito de Dios y empezamos a buscar aquella promesa con un deseo fuerte y Dios empieza a darse a conocer. El que nos busca, el que toma la iniciativa y se da a conocer siempre es Dios. Por ahí sale Abraham y Dios empieza a protegerlo. Abraham se equivoca, se va a Egipto, le van a quitar la esposa y el propósito de Dios del hijo de la promesa con Sara se va a arruinar, pero Dios lo protege y lo regresa otra vez a Betel. Pelea contra algunos reyes y Dios lo protege. Jacob sale, lo libra del suegro, lo libra de su hermano. Dios lo guarda cuando sus hijos se meten en problemas que por ahí afectan a su hija. Dios está cumpliendo, pero en el trayecto Dios está manifestando a estas vidas. ¿Dónde empezó todo? Ellos decidieron creerle, ellos decidieron aceptar aquellas promesas como unas verdades, como unas realidades fuertes en su vida y empezaron a caminar en ellas y Dios empezó a obrar en esas realidades. La fe viene cuando empezamos a conocer y decidimos creer. Pero lleva una acción, porque cuando decidimos creer y mantenernos ahí creyendo, Dios empieza a manifestarse y Dios empieza a actuar y Dios empieza a darse a conocer. ¿Cómo es posible que Abraham con 400 hombres hiciera frente a una confederación de reyes y los derrotara? Ahí estaba la mano de Dios. ¿Cómo es posible que Abraham fuera tan prosperado y Dios le diera tanta bendición y la gente de aquella región se diera cuenta y dijeran: este es un varón muy próspero, la mano de Dios está sobre él? Dios empezaba ¿qué? A manifestarse. Dios empezaba a mostrarse. Déjeme decirle que el que toma la iniciativa con nosotros es Dios. Cuando decidimos creerle, cuando decidimos tomar su palabra como una verdad, como una realidad en nuestras vidas, Dios empieza a manifestarse y a darse a conocer. No sé si usted lo ha experimentado, pero empezamos a conocer su amor, empezamos a conocer su verdad y la tomamos como tal y empezamos a experimentar cómo Dios nos está llevando en su palabra, en sus promesas, en su verdad. Esos hombres recibieron las promesas, lo que Dios les decía, ellos tenían necesidad y empezaron a caminar. Abraham salió. Jacob empezó a trabajar y él no entendía muchas cosas, pero él estaba buscando una imagen, buscando una promesa. Él estaba en su mente recordando lo que Dios le había dicho, que lo que era para Abraham era para él, lo que era para Isaac. Yo soy el Dios de Abraham, le decía, el Dios de Isaac. Y a ti te voy a dar esta tierra que juré a tus padres. Dios se da a conocer y toma la iniciativa. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, a veces nos preguntamos por qué duraron 400 años como esclavos. Y yo le daba vueltas, decía, ¿cuál sería la finalidad de Dios de tener los 400 años y terminar como esclavos? Les estaría jugando una broma pesada a Dios. ¿Qué estaría proponiéndose Dios con ellos? Ellos tenían que conocer lo que era una vida de esclavitud, una vida subyugada, para que cuando estuvieran en libertad, ellos valoraran la libertad. Pero ¿sabe una cosa? Este pueblo era su aflicción al principio, que no escucharon cuando Moisés le dijo, vámonos ya, vamos a salir de aquí. Dios me mandó para sacarlos a ir al desierto a adorar y a la tierra que juró a nuestros padres, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a la tierra que va a darnos. Y dice que era tanta su aflicción y su congoja que no escucharon lo que Dios estaba hablando a través de Moisés como una promesa. Pero Dios empezó a manifestarse. Empieza con las plagas. Y empieza con las plagas y a ellos no les tocó ni un cabello, ni un pelo les tocó a ellos las plagas. En Egipto se hicieron estragos. Viene el día de la liberación y pasan en seco el mar. Llegan al desierto, llevaban oro, pero no había supermercados, no había tiendas, no había quien cosechara, no había quien les vendiera. Pero Dios se encargó dándoles ¿qué? El maná. Pero este pueblo tenía que valorar lo que Dios les estaba dando. Yo me pregunto, ¿cuándo es cuando más valoramos la experiencia del amor de Dios? Lo dijo aquella mujer que estuvo ahí a sus pies llorando y enjugando sus pies y que le había ungido con un perfume. Dijo, el que mucho ama, mucho se le ha perdonado. Y este pueblo como que no valoraba el amor de Dios. Cada experiencia, cada manifestación de Dios, Dios les manifestaba cuánto los amaba, pero ellos continuamente estaban todavía anhelando, suspirando por regresar a los caldos de Egipto. Ellos estaban anhelando, suspirando continuamente por regresarse, cuando las promesas estaban acorde a sus necesidades. Eran esclavos y Dios les estaba dando libertad. No poseían nada y Dios los está llevando a una tierra prometida. Estaban vulnerables como esclavos ante el ejército más poderoso de su tiempo y Dios les estaba brindando protección. Qué tremendo, ¿verdad? Dios toma la iniciativa siempre para manifestarse. Dios
Dios nos hace ver su amor para que nosotros podamos amarle. Como dice Juan, le amamos porque Él nos amó primero. Es una experiencia de amor. Déjeme decirle que Dios siempre ha tomado, nos mete a su proceso. Experimentamos su gracia y su amor en ese proceso que Él nos lleva. Le hemos creído a Dios, a sus promesas. Pero todavía la fe tiene más acción. Fíjese bien, yo decido creer aquella verdad. Y cuando decido creer, Dios empieza a manifestarse y a mostrarse. Cuando yo empiezo a caminar en aquello, Dios empieza un proceso en mi vida. Dios me hace conocer su amor, me hace experimentarlo. Dios me está llevando a que sus promesas se cumplan una tras otra. Me mete en ese proceso Dios. Ahí me lleva. Dios está tomando la iniciativa. Ese proceso de su amor va a generar en nosotros una convicción. En Hebreos 11:1 dice: la fe es la seguridad, ¿sí? Es la certeza de las cosas que esperamos, aquellas cosas que no se ven pero que son una realidad aunque no se vean. Y es la convicción, ¿verdad? O demostración de lo que no se ve. El amor de Dios, el aceptar aquellas verdades, la experiencia genera en nosotros una convicción. Una seguridad. Esa seguridad es producto de conocer la intención de Dios, que nos da una seguridad interna cuando vemos también su mover y su respaldo a sus promesas. Dios siempre cumple sus promesas. Dios está comprometido con su palabra y siempre las va a cumplir. Y cuando Dios empieza a actuar en sus promesas y empezamos a verlo y vemos su amor manifiesto, Dios escogió a Jacob en lugar de Esaú. ¿Quién era Jacob? Era el tranza, ¿verdad? No era mejor que nadie. Y usted y yo somos Jacob. ¿Por qué nos escogió Dios? Por tranzas, ¿no? ¿Verdad? Según el puro afecto, se lo voy a decir de otra manera, porque a Él le dio la gana. ¿Qué miró Dios en nosotros? No sé todavía. Le dice a Israel: los escogí por ser insignificantes. Había pueblos mejores que ustedes, pero ustedes los escogí por ser insignificantes. Nos genera una convicción interna, una seguridad después de que Dios empieza a manifestarse. Se requiere estar muy ciego, hermanos, para no ver que Dios cada día, dijo Jeremías, cada mañana son nuevas sus misericordias. Pero a veces nosotros no valoramos, no estimamos eso, hermano, como que pasa desapercibido. Las cosas que Dios hace no las valoramos, no las podemos entender. Es más, ya ni cuenta nos damos. Nos ha pasado lo que vemos ahorita con la violencia que se vive, que mataron a tantos. No, sí, mataron a tantos. Ya nos acostumbramos, ¿verdad?, a que se haga violencia. Ya nos acostumbramos que tal político hizo un fraude de tanto. Pues sí, eso saben hacer los políticos. Ya nos acostumbramos. Y cuando convivimos con Dios y estamos viendo cada mañana su misericordia, como que ya no la valoramos mucho. ¿Sí me está oyendo? Así es que nosotros podemos valorar cada mañana la mano de Dios. Y ver el mover de Dios, el amor de Dios va a generar una convicción interna dentro de nosotros. Me va a dar tranquilidad. Y dijo el salmista: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuándo tengo yo esa convicción? Cuando tomo la palabra como una verdad y cuando empiezo a darle a Dios la oportunidad, que yo empiezo a caminar en la palabra y Dios empieza a manifestarse en su amor y en su misericordia. Y cuando empiezo a ver la mano de Dios, porque Dios siempre va a tomar la iniciativa y manifestarse a mi vida, entonces empiezo a generar dentro de mí una convicción, una certeza de que Dios está ahí. Él dijo: yo voy a estar todos los días con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Qué promesa tan tremenda y tan fuerte, que aunque las cosas vayan mal, yo puedo estar como Jacob y no entender muchas cosas, pero Dios ahí está. Va a generar una convicción dentro de nosotros. Esa convicción tiene que ser tan fuerte. ¿A dónde vas, Abraham? A la tierra que Dios me dijo que iba. ¿La conoces? Dijo: no, pero yo voy para allá. Y empieza a hacer altares Abraham. Jacob, ¿a dónde vas? Pues, donde no me alcance mi hermano. ¿Conoces tu familia? No la conozco. Tú sabes cómo es tu tío. Pues por eso era así el sobrino, ¿verdad? Porque el tío estaba más pesado todavía. 11 veces le cambió el salario el tío. Le cambió la muchacha ahí, la novia, la que él quería, se la cambió. Dijo: es que aquí la costumbre es que primero sale la grande y la chica, si no sale, se queda a cuidar a los papás. No, se queda a forrar Biblias. No. ¿Cuántas cosas le hicieron a Jacob? Y por fin, cuando él aplica la fe y piensa que ya ahora sí alcanzó la posición y él quiere regresar, sale. Y sale con mujeres, con hijos, con familia, con ganados, con riquezas. Y Dios lo enfrenta. Ya después Jacob nada más quería la bendición. O sea, enfrenta a su hermano y se empieza a despojar de todo. Dios lo despoja. El precio que el Señor pide es alto, hermanos. Nos pide despojarnos. Cómo está difícil. Se despoja de todo y Dios empieza un trato con él. A partir de ahí, otra vez Dios le regresa todo. Se lo da. Dios tiene un cuidado de él después. Cuando viene la hambruna, los sucesos que le pasan con su hijo José,
Dios tiene un cuidado tan especial de Jacob. Y no porque era bueno, no porque él se había regenerado, no era por las obras. Eran la simiente de la fe todos ellos. La simiente de la promesa. Y Dios los escogía no por las obras de ellos o quiénes eran ellos. Sencillamente eran los hijos de la promesa y Dios los había escogido. Y ellos entraban en esa elección a través de la fe. Porque le creían a Dios. Es algo, hermanos, que nos cuesta en ocasiones trabajo entender. Pero cuando alguien tiene una convicción, cuando alguien ha experimentado el amor de Dios, que le ha creído y ha generado esa convicción porque ha visto la manifestación de Dios cada día, su misericordia en diferentes circunstancias, esa convicción genera también un contagio. El saber que estamos en un propósito de Dios. Cuando alguien tiene esa convicción, genera un contagio. Genera un contagio, hermanos. Está la historia de un misionero, Livingstone. Él tenía la idea bien clara de la obra, del proyecto de Dios en África. No era muy fácil que alguien se embarcara al África y empezara a predicar a las tribus y de pasadita ahí hiciera una cartografía, un mapa de tierras que nadie había explorado. Y Livingstone se aventura y gasta ahí su vida, pero de Inglaterra mandan a un periodista para que investigue porque no sabía nada de él, si vivía o si moría. Pero Livingstone tenía una convicción del propósito de Dios, le había creído a Dios y estaba viendo la mano de Dios. Cuando usted lee la biografía de Livingstone, en las tribus, las cosas que le pasaban y la providencia de Dios, la mano de Dios cuidándolo. Va Stanley, un periodista, y se entrevista con él. Lo busca y llega hasta donde está. Y la biografía dice que se apartaron a platicar un buen rato, ellos solos. Nadie sabe de qué hablaron, pero Livingstone tenía una convicción tan fuerte que estaba en el proyecto de Dios, que estaba viendo la mano de Dios. Tenía esa seguridad, esa convicción. Habló con Stanley. ¿Qué le dijo? ¿Quién sabe? Pero cuando muere Livingstone, Stanley va y continúa la labor que dejó Livingstone. Una persona con convicción contagia. ¿Me entiende? Cuando entró el comunismo a China, un grupo de jóvenes tomaron la convicción de aprenderse todo lo que decía el libro rojo de Mao Zedong y lo hicieron. Y surgió la revolución intelectual y empezaron a matar intelectuales. Y hasta la fecha China está igual por la convicción que tomaron aquellos. Porque vieron un proyecto y lo creyeron y se comprometieron a aquello. Cuando Hitler toma a los camisas pardas, camisas grises, la juventud nazi, les habla y genera en ellos una convicción. Se habla de una manifestación, una reunión que tienen, un meeting con una multitud. Estos hicieron letras, formaron letras diciéndole a Hitler: somos tuyos, te pertenecemos. Hitler mostraba una convicción en lo que él creía. ¿Cuál es nuestra convicción en lo que creemos? La convicción, estoy hablándole ya de una seguridad interna, de un sentir, algo que se genera dentro de nosotros, que sabemos que es porque sabemos que es. Y es el amor de Dios manifiesto, son las experiencias de cuando Dios está obrando y que estamos caminando en el proyecto de Dios, que le hemos creído a Dios, a sus propósitos, de promesas que Él ha hablado, sí, acorde a nuestras necesidades. Amén. Cuando hacemos eso, hay una perspectiva de las cosas muy diferentes. Después de que Jacob se enfrenta con el ángel, después de que Abraham regresa de Egipto y otra vez regresa a sacrificar en Betel, siguió un proceso de Dios en ellos, pero ellos aprendieron a ver la vida desde otro punto de vista. Es tan difícil. Yo les he estado diciendo que nosotros tenemos una idea distorsionada de Dios, de nosotros mismos. Jacob se ubicó. Llega el momento en que le dice el ángel: ¿quién eres tú? ¿Qué le dice? Yo soy el usurpador. Ubicado. ¿Quién era él? Una distorsión de Dios, una distorsión de nosotros, y por consecuencia hay una perspectiva, una forma de ver la vida equivocada. Que cuando surgen situaciones, que cuando surgen adversidades, nosotros hacemos una elección, pero no siempre la elección es en acorde con las promesas de Dios, en armonía con la palabra, con el proyecto de Dios. Nuestras elecciones son de nuestro propio librito. Son por la cultura que nos aconseja, por las voces que escuchamos, tal vez por las experiencias amargas que hemos tenido. Ahí se hacen nuestras decisiones, pero no escuchamos. Pero a partir de ahí Jacob ya es otro. Cuando él está ante Faraón, le dice: mis días han sido pocos y malos, no han sido como los días de mis padres. Hay una perspectiva, las cosas cambian. Fíjese bien, le voy a hacer un recuento. La fe viene por el oír. Cuando Dios nos empezamos a conocer sus verdades y las aceptamos como tales y empezamos a caminar en ellas, Dios empieza ¿qué? A manifestar. Dios empieza un proceso en nosotros. Eso genera una convicción interna, una seguridad. Esa convicción interna, una vez que entendemos el propósito y estamos viendo la mano de Dios moverse y estamos experimentando que Dios no nos falla, que Dios está ahí, empieza la vida a verse desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Empezamos a ver la vida desde donde Dios está, con la visión de Dios. Empezamos a ver la vida con el razonamiento de Dios. Pero mientras no lleguemos ahí, nuestra fe solamente quiere que los problemas se resuelvan. Nuestra fe solamente está mi necesidad.
Jesucristo dio una palabra muy acertada. Dijo: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán. ¿Por qué? Por añadidura. Qué tremendo es esto. Hay una influencia, quien tiene convicción, pero el que tiene la convicción de la fe tiene una perspectiva de las cosas diferente, ve las cosas diferente. Dijo Pablo: ya no andamos por la vista. ¿Por qué andamos? Por la fe. Las cosas se ven de otro punto de vista. Entonces las demandas de Dios, el precio a pagar, sabemos que es un precio que solamente se alcanza por la fe. Ya no hay ningún problema. Si Él dice en la ley no vas a matar, y acá en la gracia no te vas a enojar, no hay problema. Nosotros podemos amar porque Él nos ha amado primero. Pero si nosotros no estamos en la fe, las cosas de Dios no son locura. No estamos conscientes del mover de Dios, de su amor manifiesto, de su presencia, de cómo se da a conocer. No tenemos ninguna convicción, no tenemos ninguna certeza de lo que Dios es y lo que nos pide. Y por consecuencia, nuestra forma de ver la vida es muy errática, porque la vemos desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista. Pero cuando es Dios el que está ahí obrando, cuando es la convicción de Dios, yo le dije que la fe tenía una acción. Se puede pagar el precio de fe, pero necesitamos empezar creyendo. Necesitamos empezar caminando en esas promesas y esperar que Él se manifieste en lo que ha prometido. Que empiece el proceso con nosotros, que genere esa convicción y tener ese conocimiento de fe y tener la seguridad de que Dios está obrando y se está moviendo, y tener la convicción de todas estas cosas nos va a generar una manera de ver las cosas muy diferente en la vida. Pero cuando no es así, todo es errático. Se tienen que ver las cosas como Dios la ve. Yo me he preguntado por qué nuestra expectativa, nuestro nivel de compromiso, hermanos, es tan bajo. Jacob no desistió. Le levantaron un hijo a Jacob, a José. Ya había levantamientos también, ¿me entiende? Lo desaparecieron y él dijo: está muerto. Jacob siguió con la idea de que Dios iba a cumplir su propósito en él. Abraham no veía las promesas cumplirse, pero él no desistía, seguía. El nivel de compromiso de cada uno de estos hombres de fe era alto. ¿Sí me está oyendo? Y el nivel de compromiso que Dios pide es un nivel alto, pero nosotros lo hemos abaratado. No sé si es porque llevamos un proceso, porque en realidad no hemos todavía conocido la magnitud de lo importante que es el proyecto de Dios. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Hay una asociación que es el Club Rotario y la gente va. Sus miembros, cuando hay reuniones, ahí están. El Club de Leones, hasta creo que hay un saludo, hacen un rugido por ahí, algo me enteraba. Aquí a veces también lo hacen, ¿no? Pero cuando nos enojamos, ¿verdad? ¿Sí? Y le dan una importancia tan fuerte a aquella asociación. Otras empresas en el mundo tienen un nivel de compromiso alto, son demandantes. Jesucristo demandaba un nivel de compromiso ¿qué? Alto. Y no crea que le sacaba la vuelta o andaba diciendo: pues, ay, hermanito, todos los que sean más cariñositos, ¿qué les parece si ustedes colaboran en la iglesia? Ay, hermanito, pues tú participa en esto, pero cuando tengas tiempo, cuando no tengas otras prioridades, otros compromisos. ¿Me está oyendo? Hemos pensado que esto no es importante. Una empresa que se considera importante tiene un nivel, pide un nivel, una expectativa de compromiso ¿qué? Alto. Eso es en el mundo. Y nosotros, como actuamos, le dijeron a un payaso: ¿por qué tienes tanto éxito? Dijo: porque digo las mentiras como verdades. Y dijeron: ¿y por qué los evangélicos no tenemos ese éxito? Dijo: porque ellos dicen las verdades como mentiras. Nuestro nivel de compromiso es tan pobre. ¿Será importante la iglesia? Cristo tiene un proyecto para la iglesia, viene por la iglesia. No viene por el llanero solitario. El creyente que ve enlace y sirve a Dios desde su casa y se goza y ¡ay, qué bendición! A control remoto. Él viene por la iglesia, por su cuerpo. Y él dijo: las puertas del infierno no se van a resistir contra... ¿Qué tan importante será? ¿Sí? Nosotros anhelamos cambios. Quisiéramos que nuestro país tuviera un nivel de vida como los países de primer mundo, del primer nivel. ¿Me entiende? Tenemos caudillos cada sexenio que prometen enderezar el sistema. Y ahorita prevalece la inseguridad, la incertidumbre en la gente. ¿Quién tiene en sus manos aquello? ¿Los políticos o la iglesia? Los políticos. Daniel dice que los cielos son los que gobiernan. Y dice en Mateo 18, 19, dice: si dos se ponen de acuerdo, lo que pidan al Padre, ¿qué dice? Pero como no le damos importancia a la iglesia, lo que haga y diga, tampoco le toman importancia. La gente no se compromete porque nosotros no estamos comprometidos a un nivel. Entonces lo que hacemos parece que no tiene importancia. Esto es opcional, hermanos. Esto es como el Club de Leones, es esto.
Llegamos tarde. Si es que no hay otra cosa, si llegó mi compadre, yo estimo mucho a mi compadre, hermano, olvídese, no puedo estar hoy en la iglesia, aunque tenga participación, hermano, pero tengo cosas más importantes que hacer. Y luego uno dice, ¿por qué no quieren nada los muchachos? ¿Por qué la gente no quiere? ¿Por qué no se compromete? Porque nuestro nivel de compromiso, ¿me entiende? Nuestro perfil es muy bajo, ¿sí? Finalmente la fe nos lleva a comprometernos. Fíjese la secuencia de la fe. Aceptar una verdad, hacerla mía, decir, esto es una verdad y yo la sigo y yo aquí camino. Y eso hace que Dios también se comprometa y empiece a moverse y empiece a actuar. Empezamos a ver la mano de Dios moverse en aquella verdad y empezamos a tener una convicción de que aquella realidad está conmigo. Y empezamos a tener una perspectiva de las cosas diferentes. Esa convicción es lo que va a generar. Hay una experiencia de su amor, empezamos a verlo. Pero esa perspectiva, esa convicción va a resultar en un compromiso. ¿Qué dice Santiago? ¿Tienes fe? Sí, hermano. No, los milagros, las sanidades. Estos días pasaron cosas muy extrañas. Estaba aquí en un puesto de gorditas y llegó un hombre encorvado. Y yo tuve una lucha y dije, ¿oro o no oro? Le hablo del amor de Dios y le digo que Dios pagó un precio para sanarlo y que vea la manifestación de Dios y que acepte esto como una... ¿Qué hago? Tuve ahí un rato una lucha hasta que le dije, a ver, venga, dije, déjame, me dejo orar por usted y le expliqué. Y dijo, sí, oramos por él. Su pie tenía un pie más grande que el otro, se le emparejó y se levantó el hombre y se movió y dice, mire. Ayer fuimos a Villahidalgo, estaba una jovencita también ahí, creo que se cayó y traía problemas en la columna. Y también lo típico con un problema en la columna, un pie más grande que el otro. Dije, bueno, pues vamos a orar. Y empezamos a orar. Yo estaba orando, deteniendo los pies y de repente, empezó la columna a tronar. Ay, dijo la niña. Empezó y dijo, sí, le dije, te tronó, yo no sé, sin ningún movimiento, le tronó toda la columna. ¿Qué no podías hacer? Llorando. Es que me dolió mucho el acomodo. Pues sí, yo así Dios lo hizo, yo no moví nada, le dije. Y se agachaba la niña y decía, no me podía agachar, ya me agacho. Gloria a Dios. Oramos para otra hermanita también que le duele la espalda. Dijo, oiga, pero a mí no me tronó nada. Le dije, no, Dios es el que hace las cosas, le digo. Dios empieza a respaldar cuando nosotros empezamos a hablar de su palabra como una verdad. Pero nuestro nivel de compromiso, vuelvo a decirle, eso manifiesta nuestra fe. Santiago dice, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Si esto es importante realmente, hermanos, vivámoslo así. Hay tres cosas, hermano, que son muy difíciles de ceder. Una es el tiempo. ¿Sí me estoy oyendo? Yo con mi tiempo hago lo que quiero. Y ay, cómo nos cuesta dar tiempo. Yo lo veo cuando les digo, los cito un sábado, los espero un sábado a tal hora, les damos aquí desayuno. ¿Algunos se darán cuenta? ¿No se darán? ¿Les dará amnesia? ¿O estaban muy chiquillos cuando les dije, ya crecieron y se les olvidó? No sé qué pase, pero nuestro tiempo habla de que no tenemos un compromiso serio con el Señor. ¿Cómo batallamos para juntarlos? Todo el mundo tiene que hacer. No, hermano. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquí. ¿Qué dijo el Señor? Hablando de prioridades sobre la familia, sobre todas las cosas. No hay una dureza en esto, hermanos. No crean ustedes que esto es rígido. No. Hay ocasiones que no se puede estar, eso lo entendemos. Pero también es muy factible. Un día yo bromeando a los hermanos ahí del grupo de estudios en Biocampo les decía, ¿por qué se les ocurre ir el día que tenemos reunión a Parral? Tienen toda la semana. Pero tiene que ser ese día. Tiene toda la semana para hacer las cosas. ¿Me explico? Nuestro nivel de compromiso en el tiempo, nuestra expectativa de compromiso, si es un perfil bajo, se ve en nuestra puntualidad, se ve en nuestra asistencia. Si el perfil es bajo, hermano, esto no tiene importancia. Hay una reunión, las reuniones de ejido de la primaria, siempre discuten. Si nomás voy porque tengo que ir, hombre, aunque llegue tarde. Eso decimos. Y estoy en peligro de que también diga eso aquí en la iglesia. Hombre, a la hora que llegue, pues ¿qué tiene? Nomás con que llegue a la hora que está la alabanza, cuando se termina la alabanza. Y Dios está buscando adoradores, fíjese. ¿Me entiende? El nivel, el perfil que tenemos es bajo, el de compromiso. ¿Cómo nos comprometemos? ¿Voluntariamente? Hay esquemas que yo tengo que dejar. Quiero vivir como gente del primer mundo, pero no quiero hacer lo que hace la gente del primer mundo. Desde el medio ambiente, desde cómo voy a cuidar mi salud. Son muchas cosas. Ahorita yo creo que vamos a terminar ahora entrando el año teniendo huertos familiares y comiendo lo mejor que podamos, verdura orgánica, que usted en unas macetitas siembre y esté consumiendo lo que usted tiene ahí en su casa. Muchos países, ellos ya están trabajando en su energía, están trabajando en su alimentación. O sea, hay una serie de cosas. Ahora, ¿qué dijéramos del Evangelio? Si esto es un proyecto, la salvación del hombre, y es lo más importante, la empresa más importante de Dios, y nos ha hecho partícipes a cada uno de nosotros, ¿cuál es el compromiso que tenemos nosotros en ello? Por eso la gente no se compromete, porque nosotros esto lo manifestamos, lo enseñamos, lo damos a conocer como algo no importante. Por eso la gente también nos da por sí, está bien.
Y uno dice, pero no se convierten. ¿Sí me está oyendo? Hay un nivel de compromiso. Y Jesucristo no anduvo con rodeos, porque la empresa es muy importante. En una empresa, cuando usted está ahí, le exigen el 200%, que se ponga la camisa, que la defienda, que hable bien de la empresa. Nosotros a veces no hablamos bien de la iglesia, ¿verdad? Ahí está el hermano fulano, y es así, es así. Y luego oye la familia. Y después la familia no quiere nada aquí con la iglesia. Y dicen, pues no quiere nada, hermano. Pues ¿cómo va a creer si aquí estamos? Todo lo peor aquí está, los más defectuosos. Alguien dijo, aquí no hay amor. Pues no se da cuenta que la iglesia somos nosotros mismos. Es como decir, México no sirve. México somos nosotros. La iglesia no sirve o no esto. La iglesia somos nosotros. ¿Sí me está oyendo? Pero manifestamos un perfil de compromiso muy, muy bajo. Ponernos de acuerdo para una reunión como todos tienen que hacer y todos tienen intereses. Y yo no sé, hermanos, si hay un proceso en realidad o realmente nuestras prioridades están volteadas. Porque si somos ignorantes y no lo entendemos, está bien, hay que aprenderlo. Pero cuando se hace con toda la ventaja y que uno dice, pues ¿qué está pasando aquí? Tiene la oportunidad de hacer y no lo hace. Entonces quiere decir que nuestras prioridades andan por otro lado. ¿Sí me estoy oyendo? Y Cristo reclamó tener, no es el pastor, hermano, con el que usted tiene que cumplir aquí o venir a una hora o... Olvídese, yo al rato el Señor me lleva o a otro lado me lleva con él. Y esto aquí se queda, hermano. Y usted aquí se queda también. ¿Me entiende? No están sirviendo al pastor, hermanos. El que nos salvó es Cristo. ¿Me entiende? Cuando estábamos en el Salto un día teníamos ahí una reunión y llegó un borrachito y me dice, hermano, usted me salvó. Le dije, pues por eso andas así todo borracho, ingrato. Le dije, te hubiera salvado el Señor, ya no andarías tomando. Yo soy suyo, hermano. No, ¿por qué te quiero? Le digo, entrégate a Cristo. Decía el borrachito. No lo salvó el pastor, hermano. No tiene un compromiso con el pastor. Usted tiene un compromiso con aquel que dio su vida por usted, el que le lavó con su sangre. Tiempo. La segunda cosa es dinero. ¿Por qué le echarán tanto a los de Monterrey, hermano? No, aquí en Ocampo no somos de Monterrey, ¿verdad que no? No, hermano, ¿cómo cree usted? ¿Cómo invertimos en la obra? ¿Cómo invertimos, hermano, en dar, en compartir dinero? La otra cosa, hermano, son nuestras relaciones con los demás. La tercera cosa. ¿Cómo batallamos, hermanos, para convivir y relacionarnos? Porque hay ocasiones que hay eclipse, hermano, y otras veces no hay eclipse, hermano, y está el sol, hermano, en todo su esplendor, y qué hermoso es el resplandor, la luz, ¿verdad? ¡Qué bonito! Pero cuando hay eclipse que se empieza a oscurecer las cosas, hermano, y luego que todas las cosas se eclipsan y salen fenómenos, oiga, es difícil. Amén. Por la fe todo es posible, hermano. Por la fe podemos alcanzar un nivel de compromiso fuerte. Yo decido estas verdades. ¿Quiero vivir con bendición o sin bendición? ¿Quiero vivir con protección o sin protección? ¿Quiero vivir dentro de un proceso? ¿Quiero cortar todos los esquemas? Yo decido. Puedo vivir en un esquema a mi manera, pero ¿cuál va a ser el resultado? Sin bendición. Por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Enoc, por la fe Abel, por la fe Pedro, por la fe. Diga usted, por la fe yo puedo comprometerme. Por la fe puedo agradar a Dios. Por la fe puedo conocer su amor. Por la fe puedo tener convicción en mi corazón. Por la fe soy partícipe de su proyecto. Por la fe dispongo mi vida para ti, Señor. Por la fe. Si tú quieres enseñar, bueno, aunque sean los rudimentos, no faltes al único día que hay de oración. Llévate el discipulado. Lo que aquí la iglesia está enseñando, tómalo, cuestiónalo si quieres, pero participa en ese crecimiento. Las necesidades que hay de la iglesia, tómalas, hazlas tuyas. ¿Qué le parece? Por la fe. Por